El esqueleto de madera. No creo en fantasmas. Lo digo ahora, lo he dicho siempre. Pero lo que viví en ese lugar pone a prueba cada rincón de esa certeza. Agradezco, profundamente, la colaboración anónima y la confianza de quien me compartió el núcleo de esta historia. Hoy la tomo, la planto en tierra mexicana y la dejo crecer con sus propias ramas retorcidas. Porque esto no es solo una casa encantada. Es una advertencia sobre los espacios que guardan memoria. Yo era Valeria a los 11 años. No la Valeria de ahora, segura y escéptica, sino una niña hecha de silencio y libros usados. Mi biografía hasta entonces era un archivo de mudanzas. Mi padre, un espectro con olor a cerveza barata, se había evaporado en la frontera norte. Mi madre, Clara, una mujer cuyo corazón parecía hecho de vidrio agrietado, buscaba desesperadamente un nuevo comienzo en cada ciudad. El último intento nos llevó a su nuevo compañero, Raúl, un hombre callado con manos de albañil y promesas de estabilidad. Y así, los cuatro, mi mamá, Raúl, mi hermanito Leo de 7 años y yo, llegamos a San Miguel de Allende, Guanajuato. No al colorido centro, sino a su periferia olvidada, a una callejuela empedrada y solitaria llamada, con una ironía cruel, Calle de la Paz. La casa era un suspiro de adobe y madera podrida, clavada como una astilla olvidada en el costado mismo de la antigua parroquia de San Juan. Un casona de 2 niveles, dividida en 2 viviendas. Nosotros tendríamos la de arriba. La planta baja, nos dijeron, estaba ocupada por una anciana que nunca salía, cuya existencia solo delataba, a veces, el olor a guiso de hierbas que subía por las rendijas del piso. La primera advertencia fue la arquitectura. Al subir la escalera interior, de peldaños gastados por siglos, no se llegaba a un recibidor, sino a un vacío cuadrado. Un pasillo sin propósito, un cubo de aire frío y polvoriento. A la izquierda, la puerta a nuestro cuarto, el de Leo y mío. A la derecha, la pesada puerta de la sala. Y para llegar a la cocina, había que cruzar la recámara de mi mamá y Raúl. Era una sucesión de cajas chinas, cada habitación encadenada a la siguiente, separadas por puertas macizas de cedro oscuro. Pero lo más inquietante eran sus mecanismos. No tenían picaportes, ni perillas. Solo unos ganchos metálicos, frágiles y oxidados, que se aseguraban con llaves esqueléticas, largas y dentadas, que guardábamos como reliquias en cada cerrojo. Las puertas fueron la primera anomalía. Se abrían solas. Al principio, racionalicé. La casa se inclinaba hacia la iglesia, se sentía en el mareo leve al caminar, en la canica que rodaba sin motivo por el piso. Los ganchos estaban flojos. La madera, después de 2 siglos, tenía sus humores. Física pura, me repetía. Hasta que una tarde, estando Leo y yo leyendo en nuestro cuarto, con el gancho claramente asegurado, la puerta comenzó a vibrar. Un temblor sordo, como si alguien del otro lado respirara contra la madera. Luego, con un clic perfectamente audible, el gancho se levantó, liberándose de su muesca, y la puerta se abrió hacia el pasillo vacío. No había corriente de aire. No había nadie. Se convirtió en un macabro juego. Invitábamos a los pocos amigos del colegio que nos toleraban. Vengan a ver la casa de las puertas vivas, decía Leo, con una valentía que yo no sentía. Más de uno palideció y se fue antes de hora, después de ver cómo la puerta de la sala, ante todos, se desenganchaba y comenzaba a balancearse con lentitud funeraria. Nosotros nos reíamos, una risa estridente, forzada. ¿Qué otra cosa podíamos hacer? Reír o gritar. Elegimos reír. Luego vinieron los pasos. Eran puntuales como un reloj de pesadilla. Casi a la misma hora cada noche,
sonaban en la escalera interior que conectaba con la planta baja. No eran los crujidos aleatorios de una casa vieja. Eran pasos, lentos, ponderados, ascendiendo peldaño a peldaño, con el ritmo de alguien que carga un peso. Se detenían siempre en el rellano, justo frente a nuestra puerta. Allí se hacía un silencio espeso, cargado. Yo me tapaba la cabeza con la almohada, repitiendo en mi mente teorías sobre la contracción de la madera con el frío de la noche. Pero en el fondo, en ese lugar infantil que no se engaña, sabía que era un ritmo, una intención. Pero el agua era lo imposible. Podías estar en la cocina, ayudando a mamá a pelar papas. Podías estar en el baño, cepillándote los dientes. Podías estar acostada, a punto de dormirte. Y entonces, plop. Una gota fría, inconfundible, en la coronilla, en el hombro, en el dorso de la mano. Siempre fría. Siempre aislada. Nunca un goteo continuo, solo esa gota solitaria, como una lágrima precisa. Cada vez, montábamos el mismo ritual. Raúl traía el banco de la cocina, lo arrastraba hasta el punto exacto, subía y examinaba el techo de yeso con las yemas de los dedos, con la linterna entre los dientes. Buscaba humedad, una grieta, una mancha. Nada. El yeso estaba seco, polvoriento, intacto. Desesperados, un sábado, Raúl desatornilló la placa de acceso al entretecho, escondida en el closet de los trapos. Con una linterna potente, yo, la escéptica, lo seguí gateando por ese desván bajo, lleno de telarañas y polvo de siglos. Lo que encontramos no fueron tuberías rotas ni charcos. Fue algo más antiguo, más seco y más mortal, las vigas maestras, esos troncos inmensos de encino que sostenían la casa, estaban chamuscadas. Negras de carbón, con vetas profundas donde el fuego había lamido la madera. Había habido un incendio intenso, hacía mucho, mucho tiempo. Pero de humedad, ni rastro. El techo sobre nuestras cabezas era un desierto seco y ardiente. No había explicación. No había lógica. Solo esas gotas frías que caían del vacío, como si la casa, recordando el fuego que una vez la devoró, ahora llorara por lo perdido. Esa fue la primera fractura en mi escepticismo. No era miedo a lo sobrenatural, sino a la incongruencia. A las reglas físicas rotas. La gota que cae sin origen es tan terrorífica como un espectro, porque niega la realidad que creemos conocer. Esta es la primera pieza del rompecabezas, la estructura viva, la memoria física del fuego, las lágrimas de lo inanimado. Pero lo que sucedió después, lo que nos esperaba esa Nochebuena, eso trascendió lo extraño para volverse personal, dirigido. Les pido que, si han sentido el tacto de una gota fría en un lugar seco, o han escuchado pasos con ritmo en la madera muerta, compartan su historia de manera anónima en el canal El Último Umbral. A veces, la única forma de entender una sombra es juntar todas las siluetas. Regresamos al umbral. Soy Valeria. La confianza y colaboración anónima de quienes comparten sus propias grietas en la realidad es lo que da fuerza para revivir esto. Habíamos llegado al límite de lo explicable en la casona de la calle de La Paz. Las gotas frías seguían cayendo, los pasos subían cada noche, las puertas danzaban su ballet silencioso. Habíamos aprendido a vivir con el estremecimiento constante, como un zumbido de fondo en nuestros nervios. Hasta que llegó la Nochebuena. Esa noche, la casa decidió dejar de ser un fenómeno y convertirse en un interlocutor. Mi madre, Clara, intentó buscar respuestas en el mundo tangible. Una tarde, nos llevó a la biblioteca pública, al archivo histórico. Pasamos horas hojeando legajos polvorientos y revolviendo microfilms de periódicos locales que olían a ácido y olvido.
Buscábamos cualquier mención: incendio en calle de La Paz, tragedia en casa contigua a la parroquia, muerte misteriosa. Recorrimos décadas, desde principios del siglo XX. Nada. La casa, nuestra casa, era un fantasma en los registros. No aparecía en catastro detallado, no había notas sobre su construcción, ni sobre el incendio que sus vigas proclamaban. Era como si el lugar se hubiera borrado deliberadamente de la historia escrita, existiendo solo en la oral, en el susurro que ahora habitaba sus paredes. Esa Nochebuena, la atmósfera era espesa, pero no por la festividad. Había una calma eléctrica, un silencio que pesaba más que el habitual. Colocamos un pequeño árbol de Navidad, un pinito raquítico, en un rincón de la sala. Sus luces parpadeantes parecían burlarse de la oscuridad que se acumulaba en los rincones. Leo y yo nos acostamos, agotados por la expectativa y un miedo que ya no nombrábamos. Mi mamá y Raúl se retiraron a su cuarto, cuya puerta, como siempre, daba a la sala. Fue cerca de la medianoche. Los escuché primero, los pasos en la escalera. Pero esa noche no sonaban igual. No eran los pasos ponderados de siempre. Eran apresurados. Subían con una urgencia contenida, un ritmo casi febril. Se detuvieron en el rellano. Yo contuve la respiración, mirando en la oscuridad hacia la puerta de nuestro cuarto. El gancho estaba asegurado. Lo había verificado 3 veces. Entonces, los pasos continuaron. Cruzaron el pasillo cuadrado. Y oímos el sonido inconfundible, el clic CHN del gancho de la puerta de la sala siendo liberado. La puerta se abrió, con su quejido característico. Oí a Raúl maldecir en un susurro, salir de la cama de un salto. Sus pasos fuertes cruzaron su cuarto. La puerta de la sala se cerró de un golpe seco. Él regresó, refunfuñando sobre vientos extraños y madera vieja. Se volvió a acostar. Y entonces, empezó de nuevo. Los pasos, otra vez. Más rápidos. El clic del gancho, más nítido. La puerta abriéndose, esta vez con una lentitud deliberada, teatral. Raúl salió disparado. Esta vez no cerró la puerta de inmediato. Se quedó parado en el umbral, mirando hacia la sala oscura. Lo supe porque el silencio que hizo fue distinto, cargado de una perplejidad helada. Fue entonces cuando llegó el sonido nuevo. El que partió en dos nuestra realidad. Desde la sala llegó un frufru, un crujir leve y rítmico. Un sonido que cualquier niño reconoce al instante, sobre todo en Nochebuena, el sonido de manos tocando, palpando, agitando suavemente los regalos envueltos bajo el árbol. El roce del papel de seda, el tintineo leve de un adorno, el susurro de un lazo. La voz de Raúl, cargada de un enfado que apenas disimulaba el pánico, cortó la oscuridad. Valeria, Leonardo, se acabó, salgan de ahí ahora mismo. Leo se despertó sobresaltado, confundido. Yo ya estaba sentada en la cama, congelada. Raúl irrumpió en nuestro cuarto, la linterna enorme en la mano como un garrote. Su rostro, iluminado desde abajo, era una máscara de furia y terror. Nos alumbró directamente a los ojos. ¿Qué creen que hacen? Es Nochebuena, no el Día de los Muertos. No, no estamos haciendo nada, logré balbucear. Leo, llorando, negaba con la cabeza. Raúl nos miró, realmente nos miró. Vio nuestro terror genuino, la confusión, el sueño todavía pegado a nuestras pestañas. Algo se quebró en su expresión. La furia se drenó, dejando atrás un vacío pálido, incómodo. No dijo lo siento. Solo dio media vuelta.
Lo vi marcharse hacia la sala. No cerró nuestra puerta. Desde mi cama podía ver el rectángulo de oscuridad del pasillo. Vi la luz de su linterna moverse por la sala, barriendo rincones, iluminando por un segundo el árbol solitario y los regalos intactos, perfectamente ordenados. Luego, la luz se apagó. Y lo escuché sentarse pesadamente en el viejo sofá de la sala. Y no se movió en toda la noche. Estaba de guardia, esperando a que aquello que había estado jugando con los regalos diera la cara. Nadie dio la cara. Pero la presencia se hizo tangible. Era un frío que no venía del aire, sino que emanaba de las paredes. Una sensación de atención fija, de algo observando desde cada rincón oscuro, satisfecho, como si hubiera logrado lo que quería, que lo escucháramos, que reaccionáramos, que supiéramos que estaba ahí, y que no era un crujido de la madera. Al amanecer, con las primeras campanadas de la misa del gallo en la parroquia vecina, la atmósfera se rompió. Raúl apareció en nuestro cuarto, con el rostro demacrado. Dijo solo 4 palabras, con una voz ronca por la falta de sueño y la certeza: nos vamos. Hoy mismo. No hubo discusión. A las pocas horas, con nuestras maletas hechas a toda prisa, bajamos por última vez esa escalera maldita. Al pasar por la planta baja, miré hacia la puerta cerrada de la anciana. Por una rendija, creí ver, solo por un instante, un ojo pálido, observándonos marchar. No sé si fue real, pero lo sentí como una despedida. O un reconocimiento. Esta es la segunda pieza, el momento en que lo impersonal se vuelve íntimo. Cuando el fenómeno elige comunicarse, interactuar con tus tradiciones, con tu miedo más infantil. ¿Alguna vez un lugar ha jugado con ustedes? ¿Ha imitado sonidos familiares con una precisión aterradora? Los invito a seguir compartiendo anónimamente en el último umbral. Cartografiar estos ecos es nuestro único método para no perdernos en la oscuridad. Las campanadas de la iglesia comienzan de nuevo, pero distorsionadas, como si se ahogaran. Entre ellas, se filtra, apenas audible, el sonido de papel de regalo siendo arrugado. Llegamos al final o al comienzo de una nueva pregunta. Soy Valeria, la escéptica por necesidad. La colaboración anónima de esta comunidad es un faro. Nos fuimos de la calle de La Paz el 26 de diciembre. La mudanza fue un borrón. Mi madre y Raúl no hablaban del tema. Un pacto de silencio cubrió esos meses como un manto de plomo. Leo, pequeño, lo superó más rápido, enterrando los recuerdos bajo capas de juegos y nueva escuela. Yo no. Yo cargué con la casa. Con sus gotas, sus pasos, su nochebuena grotesca. Crecí. Estudio arquitectura, quizá para entender los espacios, para domar con planos y cálculos la locura de aquellas puertas sin sentido. Mi escepticismo se volvió una armadura pulida. Atribuí todo a su gestión colectiva, a infrasonidos, a gases subterráneos que alteran la percepción. Explicaciones rebuscadas, pero físicas. Tangibles. Seguras. Hasta que, hace unos años, en un acceso de nostalgia morbosa, lo busqué en mapas Google. Quería ver la fachada, quizá encontrar una foto antigua, algún dato que mi madre no halló. Ingresé la dirección, calle de La Paz, San Miguel de Allende. La vista satelital cargó, mostrando los tejados color ocre, la espalda imponente de la parroquia, y entonces, lo vi. El solar estaba vacío. No un lote baldío, no. Era un claro nítido, un rectángulo de tierra oscura entre 2 construcciones, justo al lado del muro lateral de la iglesia. Como un diente arrancado. No había escombros, no había señal de demolición reciente. Era un vacío puro,
limpio, como si la casa nunca hubiera existido. Me estremecí. Revisé mapas históricos digitales, archivos fotográficos municipales en línea. Nada. En algunas fotos antiguas de los años 70 se veía la manzana completa con un edificio en ese lugar. En otras, de los 90, aparecía una fachada distinta, más moderna. Y en la vista actual, el hueco. Era como si la casa tuviera ciclos de aparición y desaparición, como un latido fantasmal en el tejido de la ciudad. Sin una referencia física, sin un número de catastro que coincidiera, porque el que recordábamos no arrojaba resultados, la investigación se topó con un muro. La casa se había esfumado 2 veces, primero de los registros históricos, ahora del mundo físico. Y con ella, cualquier posibilidad de saber qué ocurrió allí. ¿Qué incendio quemó sus vigas? ¿Quién murió entre esas paredes? ¿Por qué lloraba agua fría? El misterio ya no era personal, se había vuelto arqueológico, existencial. Entonces recordé las palabras del cura párroco, un hombre viejo y amable a quien mi madre, en su desesperación, consultó una vez en confesión. Nos lo repitió, pálida: hija, hay casas que no se edifican solo con ladrillos, sino con momentos. Momentos tan fuertes, de dolor o de gozo tan extremo, que quedan impregnados, como una mancha en el tiempo. Esa casa está pegada a la iglesia. Quizá absorbió ecos de cosas que no deberían repetirse. No son fantasmas de personas. Son fantasmas de instantes. Y a veces, esos instantes quieren ser vividos de nuevo. Su explicación, que en su momento me sonó a poesía supersticiosa, ahora resonaba con una verdad terrible. ¿Y si no era un espíritu? ¿Y si era el eco de un evento? ¿El incendio mismo, reviviendo su furia? ¿O el momento de una pérdida tan devastadora que dejó una hendidura en el lugar? Las gotas de agua fría, después de un fuego, ¿podrían ser la contraparte física de un trauma atrapado? La física no lo explica. Pero la idea de una psique del lugar, una memoria ambiental tan potente que puede interactuar con los presentes, eso me da más miedo que cualquier fantasma con sábana. Porque un fantasma tiene una historia, una identidad. Un eco solo tiene hambre de testigos. No sé qué era. Nunca lo sabré. Pero he llegado a una conclusión incómoda para una escéptica: no creo en fantasmas. Pero sé, que existen lugares que están enfermos. Lugares donde la realidad está débil, fina, donde el pasado no está muerto, sino latente, y a veces logra gotear, caminar y tocar tus regalos de Navidad. La casona de la calle de La Paz era uno de esos lugares. Un órgano enfermo pegado al costado de un templo, latiendo con un ritmo de pesadilla. Esta es la tercera y última pieza, la desaparición. El misterio que se borra a sí mismo, dejando solo el hueco en la tierra y en la memoria. ¿Han conocido un lugar que luego parece haberse esfumado, o del que nadie más recuerda los detalles? Les pido, les suplico, que sigan compartiendo sus historias anónimas en el último umbral. No para cazar fantasmas, sino para documentar los síntomas de esta enfermedad que a veces afecta a los espacios. Para que nadie se sienta tan solo como me sentí yo, a los 11 años, escuchando a ese instante fantasma jugar con mis regalos en la oscuridad. La respiración de Valeria se calma. Se oye el sonido del teclado, escribiendo. De fondo, muy bajo, casi imperceptible, comienza el frufru del papel de regalo. No se detiene. Se mezcla con el primer plop de una gota de agua cayendo. Los dos sonidos continúan, superpuestos, mientras la voz final de Valeria regresa, como un susurro desde el pasado. Y a veces, en las noches muy silenciosas, antes de dormir, todavía siento el plop frío en la frente.
Y me pregunto si la casa realmente se fue. O si solo se mudó a otro hueco en el mundo.